Sabe ba to si ko sa klase de amigo el peligroso? El consentidor. Aquel amigo que sabe ya el mali di tuyo, tan kampi siempre contigo. Hindi que consent sila contigo, sino kahit na sila miedo perde tu como amigo, mas que en el cambio de dignidad, respeto o konsensya di tuyo. Chine mga gente que talama tu tropa o beshi, pero sila gayot el primero te rimpuha contigo na como na poso o bangin. Hindi kay quiere sila si inti tu duele, sino kay no sabi sila habla el verdad si malito. Isabi tu cosa el mas doloroso. Aquel tiempo kaya sabi tu mismo que tiene mali contigo, pero kay sabi tu tiene mga gente que tapensa tu supportive sila. Mas takeda grande pa el kabesa di tuyo. Kay tiene tu mga cheering squad na consentidor. Hindi sa amor best, hindi sa loyalty. Talyam ako na ese grupo de mga pamparon. El verdad amigo, hindi ta tiene miedo perde contigo. Mas ta tiene sila miedo que deja tu na mali. Hindi sila perfecto, pero pwede sila habla, uy, mali tu, compone ese. Entonces, si tu aquel clase de amigo que siempre ta soporta con el mali, masking klaro ya, pregunta de tuyo cuerpo, amigo bagayot yo o enabler lang yo del ustedes mga palpa. Y si tú también akal takusinti, pensa niya también. Baka hindi lang gayot sila taama contigo. Baka hindi lang sila tiyeniga na konfronta contigo. Real talk lang gat mga bests. Basta eskuhi payo con amigo que dolor habla pero verdad. Kontra con amigo que takalya lang mientras tamiraya conmigo ta queda umal.